pasado, de Menzies, ayer y hoy. Hay un refrán que dice más vale tarde que nunca, y esto es lo que nos pasó por un inconveniente que tuvimos que resolver. Una vez que se resolvió el problema y uno tiene la capacidad de comunicarse con una enorme cantidad de gente que está pendiente no solo aquí sino en internet, de los cuales agradecemos que ya desde muy temprano nos escribieran por internet porque no nos estaban recibiendo. La vida puede ser planificada, pero tiene siempre los imprevistos, que hacen que el imprevisto motive de una manera diferente y que justamente como está en la línea de probabilidades, una probabilidad cambie lo que aparentemente parece ser perfecto, y entonces uno dice, ¿qué pasó? Bueno, pasa que el destino marca curvas y marca aspectos puntuales. Y justamente, hablando del destino y de las cuestiones que hacen al momento que está viviendo la Argentina, el Diario de la Nación, que después le voy a pedir a Diego que lo lea textual, el Diario de la Nación de hoy publica algo que es notable con relación a lo que está pasando en el caso de Yacyretá, con la detención de Tomás, el único prófugo que tenía la causa de los cuadernos, donde, de golpe, aparece una situación impensada para el presidente del PRO y además para Yesca, la empresa de los Macri. Es decir, cuando se empieza a escarbar en la obra de Yacyretá, la empresa de la familia del presidente fue la que más trabajó y más obras hizo durante el gobierno anterior. Pero además de esto, el que hoy es senador misionero, Schiavoni, y presidente del PRO, fue antes de Tomás y después de Tomás el responsable de Yacyretá. Y entonces el diario de los Mitre publica hoy la vinculación de la familia presidencial con el tema de Yacyretá. Fíjense ustedes que estamos hablando de un diario que casi podemos decir es oficialista. Lo propio está pasando con el Grupo Clarín, que hace rato, que en algunos de los programas de sus cadenas de televisión, critican aspectos del gobierno. ¿Saben qué es esto? Es el final de un ciclo. Es cuando ya se dan cuenta que Macri está agotado, que Cambiemos está agotado, y que entonces hay que buscar el recambio para que ellos puedan seguir siendo factor de poder como lo han sido históricamente. Y entonces, ante el episodio expuesto de uno de los peores gobiernos de la historia, dicen, bueno, hay que cambiar la estrategia. Y claro, la estrategia hay que cambiarla, ¿saben por qué? Porque estamos detenidos en una desocupación del 9.6%, que arroja 1.850.000 personas sin trabajo, que es el peor número desde que gobierna Mauricio Macri. Es decir, de la población activa, de esos famosos 11 millones que hablábamos ayer, hay casi 2 millones de personas que han perdido el trabajo, que no tienen trabajo, que están desocupados. En un país donde está todo por hacer, hay gente que no tiene qué hacer, que no hay un conchavo para que esa persona pueda autofinanciar su vida y pueda ser útil a la sociedad. Pero hay otros datos que son aún más preocupantes y que tienen que ver con estos tiempos y estos momentos donde, la verdad, a uno se tiene que afligir cuando los lee, cuando los escucha, cuando los ve. Porque si uno dice que tenemos que imaginar, que pensar, que las UTE que armaron para hacer obra pública
los que aparecen en Yacyretá son todos los que están en los cuadernos y que jugaron la carterización de la obra pública que en su momento el titular de la Cámara de la Construcción denunció. Es llamativo que ahora, en los famosos PPP que armó este gobierno, en las públicas y privadas, esas licitaciones, ayer, en la presentación de comisión de la Cámara de Diputados, el equipo económico del ministro quiso explicar lo inexplicable, donde aparecen modificando justamente lo que no se puede modificar porque está hecho por ley, porque hace agua el hecho de que todas las empresas que están adjudicados obras en las PPP también están vinculadas en el gobierno anterior a la carterización de la obra pública. Es complicado, ¿no? Es muy complicado detenerse frente a esto. Y estamos hablando de negocios de Yacyretá de 1.500 millones de dólares. Y estamos hablando de que en el 2007, por ejemplo, hubo una UTE entre Rollo y Esuco, que se llamó Supercemento, que llevaban el número de la licitación 338. La 339 fue la UTE entre Cartelone y el Piat, que también están en los cuadernos. La 340 de IETSA con JCR. JCR era Juan Carlos Reliax, un empresario K ya fallecido. Y así, una cantidad de empresas, todas vinculadas al hecho anterior y vinculadas al presente, y comprometidas para hacer obras del futuro. Entonces ayer, Nicolás Dujovne y su equipo económico estuvieron en diputados, le dijeron varias cosas sobre el presupuesto que presentó, y generalmente los presupuestos son un dibujo, porque los propios diputados han abdicado ya hace mucho tiempo cuando le dan facultades para modificar los presupuestos a los poderes ejecutivos, y entonces el Poder Ejecutivo, antes en los ministros de Economía y ahora en los jefes de gabinete, toman la determinación y el atrevimiento que lo aprueba la Cámara de Diputados, lo aprueba el Senado y después al otro día lo modifican. Y entonces, mientras se entretiene la sociedad en un debate del presupuesto, lo que ayer anunció el ministro de Economía en la comisión de la Cámara de Diputados es de no creer, porque habló de ajuste, más ajuste, más ajuste, y entonces cambió toda la película acerca de que los brotes verdes, el mejor equipo de los últimos 50 años, es decir, todas esas cosas que en un momento habían aparecido, fueron cambiando. Y entonces uno dice, bueno, hay todo el derecho a cambiar. Pero por otro lado, para inaugurar un puente, mostraron al jefe de la ciudad, a la gobernadora y al presidente para demostrar que no están peleados, porque ya están hablando de otra cosa. Construir ese país que todos soñamos. Y claro que cuesta, y claro que falta, y nos está costando mucho, y estamos todos poniendo el hombro, y yo lo sé más que nadie, porque vivo caminando el país y hablando con ustedes. Pero este es el camino, y este es un equipo que no es perfecto. Claramente, la perfección no existe, pero lo que nadie puede dudar es que es un equipo con buenas intenciones, con honestidad, con un eje profundo en el hacer, porque las palabras se las lleva el viento. Bueno, las palabras se las lleva el viento, y entonces del mejor equipo de los últimos 50 años a un equipo voluntarioso. Y que las palabras se las lleva el viento, efectivamente es así, pero lo que no se lleva el viento, Macri, son los antecedentes de eso de la honestidad, que es absolutamente discutible, sobre todo de un gabinete que tiene su dinero en las cuentas offshore, y esa plata en el exterior es plata evadida de los impuestos argentinos. En cuanto a la honestidad, es debatible y discutible todo, porque resulta que ahora aparecen algunos arrepentidos de Cambiemos que hacen declaraciones públicas vinculadas al tema famoso de los aportantes truchos de la campaña de Cambiemos, donde están diciendo de que el dinero se manejaba en un determinado piso de la Fundación Pensar, y que además Jorge Macri era el encargado de repartir el dinero en efectivo para toda la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los otros bolsos, los bolsos
de Cambiemos y del PRO. Y entonces la sociedad que está tan golpeada se encuentra con números desastrosos, porque una familia, para no ser pobre, debió ganar 20.000 pesos. Pero resulta que para no ser indigentes hay que ganar arriba de 8.000 pesos. Es decir, que los jubilados que cobran la mínima son todos indigentes en el país de Macri. Y entonces, cuando nos llenan con cifras astronómicas de corrupción, y los niños se mueren desnutridos, y los viejos se mueren sin remedios, preguntamos si la economía es que cierren los resultados, o si administrar un país es que la gente que vive adentro pueda desarrollar sus cuestiones primarias. Comer, vestirse, poder tener la posibilidad de ir a la escuela a los chicos, de educarlos, de ir al médico y tener un trabajo. Entonces estamos en un debate muy complejo y muy difícil, con un presidente que ahora habla de buena voluntad, y los brotes verdes ya no son verdes, ahora hay tormentas. Ortega y Gasset decía argentinos a las cosas. Claro que cuando Ortega y Gasset decía eso, seguramente Macri estaba pensando en inglés y estaba estudiando inglés a la perfección, y la geocracia oligárquica que integra el gobierno amarillo seguramente estaban pensando también en otro idioma, por eso no lo entendieron el castizo que decía argentinos a las cosas. Ahora, el pueblo sí lo entendió Ortega y Gasset y quiere ir a las cosas. Por eso, cuando el lunes haya un paro activo con gente en la calle y el martes se paralice la Argentina, se le estará demostrando al Fondo Monetario Internacional que no se está de acuerdo con esta política, pero no produciremos ningún avance en la economía de nadie, porque un país parado cuando tiene todo por hacer es una demostración más del fracaso absoluto de la política, de la geocracia y del gobierno de oligarcas que vino a hacer el preperonismo en una Argentina donde se olvidaron que pasó Perón.